Ahí puse para grabar. Ahí les comparto la pantalla. De todas maneras vamos a hacer un poquito la introducción de la semana pasada, tipo repaso. Sí, sí. Bueno. Recuerden que ustedes tienen que tener la carpeta, ¿sí? Eso sabían, para ir anotando las cosas más relevantes, lo más importante, algún resumen, algo, un apuntecito chiquito como para tener ahí, para cuando volvamos a clase, no estar dependiendo de algo virtual, sino tener ya un documento armado como para trabajar. Así que vamos a hacer eso con INE. Listo. Ahí apareció. Bueno, todos me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí, se te escucha bien. Perfecto. ¿Todos tienen su carpeta en mano? Sí. Sí, sí. Admitida el autor caballero en la historia. Ahí está. Perfecto. Bueno, seguimos viendo motores de continuo. Esto es lo que vimos la semana pasada, las características de los motores. Ya habíamos visto lo que era un par motriz. Teníamos una fórmula para poder calcular la fuerza que se activa en eje, pero también lo podíamos conocer como par útil. Después teníamos sus magnitudes, que teníamos la M significa el par motriz, PV de la potencia útil medida en watt, el par motriz se mide en newton por metro, y W es la velocidad angular o frecuencia angular también, es radianes sobre segundo, y su fórmula, en el caso que necesitamos calcular, es 2pi por NA, que NA vendría a ser la velocidad del motor, la velocidad del eje del motor, sobre 60, que es una constante. ¿Sí? La potencia, bueno, que se calcula el producto de la tensión por intensidad, pero también, derivada de la ley de Ohm, podemos calcular I cuadrado por R, o podemos calcular U cuadrado sobre R. Eso sería todo un despeje matemático, reemplazando dentro de la ley de Ohm los valores que nos faltan. Acá, por ejemplo, se está reemplazando la tensión, y acá se está reemplazando la corriente. Magnitudes, bueno, ya la conocen, potencia en watt. Tensión, ustedes la manejan con B a la tensión, nosotros la vamos a representar a la magnitud eléctrica como U, y a la B la vamos a dejar para U. Entonces cada vez que vean una U, es la tensión eléctrica. Bueno, la corriente sigue siendo la U en ampere. Pérdidas en las máquinas eléctricas, esto habíamos visto la semana pasada, que no toda la potencia que entra es la que va a ir transferida al eje, sino que esa sería la potencia útil. Después tenemos por otro lado lo que es la potencia perdida, que serían estas tres que vemos acá. Pérdidas en el hierro, que es obviamente es la pérdida magnética por histéresis o Foucault, que también se produce calor. ¿Sí? El exceso de magnetización produce calor y eso hace también que tengamos una pérdida. Pero es una pérdida producida por magnetismo. Por eso se tratan de los motores, aplicarlos con materiales que no tengan tantas propiedades a producir histéresis o a producir esta pérdida de Foucault, sino que se ponen materiales preparados como para poder justamente reducir estos fenómenos magnéticos que se dan.
En el caso de los rotores, se colocan chapas de silicio montados, o la carcasa se pone a cero también, justamente que tienen esas propiedades, ¿no? No producen tanto pérdidas en el hierro. Después las pérdidas mecánicas van a ser los que corresponden a los rozamientos entre el rotor y estator, que sería justamente entre medio del rotor y estator hay aire, un aislamiento de aire, que se trata de ser lo más finito posible justamente para que no haya tantos rozamientos. Sin embargo, se encuentra en las escobillas justamente donde está el colector, donde va a ir toda la parte de la transmisión de tensión sobre el rotor, y los cojinetes serían los rodamientos. Después las pérdidas en el cobre corresponden a las pérdidas por efecto Joule en todos los devanados de la máquina. Eso es el calentamiento que se produce al pasar corriente por el bobinado. Obviamente cada bobinado tiene una resistencia interna y eso hace que se caliente el motor, y todas las máquinas tienen pérdidas por temperatura. Entonces, vuelvo a repetir, toda la potencia absorbida en la red no va a ser la que se dispone en el eje, sino que vamos a tener potencias perdidas en el hierro, mecánicas y en el cobre. Entonces vamos a tener que la potencia absorbida es igual a la potencia útil más la potencia perdida. Y la potencia perdida se basa en estas tres. Vamos a volver a repetir. Bueno, y vamos para atrás. La potencia del hierro y las potencias mecánicas no van a ser potencias que nosotros vamos a calcular, sino se va a dar ya predeterminado. Lo único que tendríamos que calcular es la potencia en el cobre, que la vamos a calcular con esto. Para ahí, capaz que en un ejercicio, algún enunciado, se dé un porcentaje de las potencias del hierro y las potencias mecánicas, pero es solo un porcentaje, o a veces ya se tiene contemplado cuando se da potencia perdida. Pero sí, cuando les pide calcular la potencia en el cobre, la hacemos con esta fórmula, I cuadrado por A, la corriente cuadrada por la resistencia. En el caso de los motores, vamos a tener las resistencias de parte del inducido y la resistencia de parte del inductor. Esas serían nuestras R dentro del motor. Bueno, el rendimiento se representa con esta N y la pata de adelante más larga, y se define como la relación entre la potencia útil y la potencia absorbida. Vuelvo a repetir, la potencia útil es la potencia transmitida al eje y la potencia absorbida es la de la red, ¿sí? Que después esa no va a ser del todo potencia útil, sino va a tener por otro lado las potencias perdidas. Entonces el rendimiento es potencia útil sobre potencia absorbida, y esto es un porcentual, o sea, se multiplica por 100 para tener un porcentual. Puede ser un 80%, 90%, y después cuando se utiliza en cálculos, se le quita el porcentual, entonces me quedaría 0,8, 0,9. 1 es un 100%, 0,5 es 50%. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. A la hora de hacer el cálculo, le quitamos el porcentaje y lo trabajamos así. Okay. Profe, ¿puedes volver a las pérdidas en las máquinas eléctricas? Que estaba copiando justo y no llegué. Me faltó la última. Ahí Pérdidas está, en el cobre. gracias. Bien. Bueno, como les decía yo en la clase pasada, traten de todos tener a mano la carpetita para copiar, porque justamente va a pasar esto. Ármense de paciencia porque
Ahí está. No Algunos sé si me compañeros, había faltado la nomenclatura que es PSU. No, no la había copiado. algunos compañeros se están copiando y si ustedes no copian, es un tiempo muerto que queda ahí. Que después, si no copian nada, van a tener que mirar seguramente otra vez el video en la semana y esa no es la idea. La idea es que ustedes aprovechen esta clase y puedan tener todos sus registros para no volver a mirar el video. Deslizamiento del motor asincrónico es una variación tanto por ciento entre la velocidad de sincronismo N1 o NS, depende de cómo lo encuentren en los libros. ¿Está bien? Las dos son lo mismo, son velocidades sincrónicas. Y esta velocidad es la velocidad de giro del campo magnético. ¿Está bien? Tenemos el estator, y va a haber una velocidad de flujo magnético, la rotante, y va a ser constante. Y la velocidad real, que sería la velocidad del eje, la podemos encontrar como n sola o como NA, que es la velocidad asincrónica del eje. Entonces, nosotros tenemos la fórmula para hacer el cálculo de la velocidad de campo. De acuerdo a la velocidad de campo, nosotros vamos a tener un deslizamiento. ¿Cómo obtengo la velocidad? ¿Cómo el fabricante sabe qué velocidad va a tomar el motor? Y por este cálculo. Todo va a depender de la frecuencia, todos trabajamos en la red. En este caso nosotros tenemos 50 Hz, que ya viene predeterminado por la distribución de nuestro servidor eléctrico. En toda la Argentina se trabaja con 50 Hz, en Estados Unidos, creo que en México con 60 Hz, ahora con 50. Sobre la P, que es número de par de polos. A veces así que aparece número de pares de polos, significa que tenemos que multiplicarlo por 2. Cuando dice el número de par de polos, a la hora de hacer el cálculo tengo que poner un 2. ¿Está bien? 2 pares de polos tendría que poner 4. ¿Sí? Entonces esta fórmula, con esto el fabricante dice, bueno, ¿cuánta velocidad quiero yo? Y va a depender del número de pares de polos que yo voy a poner. Los polos justamente son los que ayudan a sincronizar el flujo magnético del motor. Después, para poder calcular este deslizamiento, que es la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad real o asincrónica, lo voy a obtener así: velocidad sincrónica menos velocidad real sobre la velocidad sincrónica. Lo mismo, esto es un porcentaje. Esto se multiplica por 100 y me va a dar el valor del deslizamiento. Es un valor, siempre es un valor chiquito, un valor del 3%, 2%, 4%, 5%. No pasa a los 10% este valor, generalmente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un deslizamiento entre la velocidad del campo y la velocidad real, justamente porque por el rozamiento que tenía la máquina, lo que estábamos hablando anteriormente. Nunca va a girar a la misma velocidad el rotor, porque tiene los cojinetes, tiene las escobillas, tiene el rozamiento del aire entre el estator y el rotor. Entonces todo eso hace de que nuestro rotor sea más lento que la velocidad de sincronismo o la velocidad del campo magnético. Si hago el cálculo y me da más la velocidad del real, está mal. No me puede dar más rápido que la velocidad de flujo magnético si justamente el flujo magnético es el que arrastra el rotor. No puede ser más rápido la velocidad real que la velocidad de flujo magnético. Entonces algo me salió mal. Tengo que volver a replantear la ecuación. ¿Está bien? Bueno, sí, acá tenemos la frecuencia, F1 es la frecuencia, la P es pares de polos, N1 o NS es velocidad de sincronismo, sean RPM, lo mismo con la velocidad de giro, también se da en RPM. Y el deslizamiento se dan porcentuales. Bueno, la fuerza contra la electromotriz del motor, acá tenemos para el cálculo para motor en serie, que eso lo vimos más adelante, que era un motor serie, que era un motor paralelo, que tenemos la tensión absorbida menos la resistencia I más la resistencia X, que esta es resistencia del inducido y resistencia del excitador, por la corriente. Como las resistencias están puestas en serie, tiene una sola corriente para las dos. Ahora lo vamos a ver más adelante.
Y la fuerza contravectoromotriz es la que se opone justamente a la que la genera. Y para el motor paralelo es la tensión absorbida menos corriente por la resistencia del inducido. Bueno, y acá tenemos resistencia de excitación, resistencia de inducida, tensión en la borne de fuente y fuerza contravectoromotriz que se va a dar en voltios. Ya, si voy a anotar esta formulita. Sí, estoy en eso. No pases, por favor. Y este es un cálculo que generalmente vamos a hacer bastante, entonces dependiendo qué tipo de motor, y la mayoría de las fórmulas van a ser derivados al serie y al paralelo. Vamos a trabajar con esos dos. Cuando vamos Profe, calculando. V sería la tensión de la línea en el caso de que Sí, habláramos. Ok. claro, V o U total, ¿está bien? O U total también sería la tensión de la línea, es la tensión de borne. Bueno, y estos valores de las resistencias deberían ser de la resistencia de la bobina, del Profe, bobinado. Sí. una pregunta. ¿Estas cuentas estaban bien o están al revés? Porque me acuerdo la vez pasada que estaban dadas vueltas. Ya están acomodados. Ah, ok, ok. Bien. Sí. Ustedes no son como los de primerito, segundo, se conectan y se van a jugar a la Play, ¿no? Nah, No, no. Nosotros jugamos en la compu. Pues ya me contaron algunos profes que hacen eso, los chiquitos. A la Play. Sí, se La van a Play. jugar a la Play, sí, están re perdidos, Ah, como locados. Si supieran que son ustedes los únicos beneficiados de todo esto en las clases. ujú. Sí, yo hablo con chicos de otras escuelas y dicen que los profes no le dan bolas. Como no hacen las clases, no entienden nada, entonces le mandan trabajo No, y sí, les va claro, como el sí. orto a todo. Yo Sí, conozco gente escuelas que nadie todavía no tienen clases online, sino que les Claro, mandan claro. tarea nomás. bueno, yo estoy en una de esas escuelas, pero justamente porque hay mucha resistencia de parte de los profesores. Esto se lo comento así como para dar Sí, una sí. charla. Yo doy clases en escuelas del Estado y yo no he tenido Zoom todavía con los chicos, pero no porque no quiera, sino porque por una fuerza mayor de los profesores que se resisten a ya usar no, la no tienen tecnología. ganas. Sí, Claro. O sea, todos somos humanos, ¿eh? Ellos también no les Sí, gusta la ya unidad. sé que no les gusta, pero bueno, no Es piensen en los como demás. agarran un PDF y lo mandan con unas actividades y listo, ya está. sí, Es como más claro. sencillo. Sí, es más fácil. Claro, No si es se como un tienen, trabajo de dos lados, no es que nosotros no tenemos que levantar temprano, Machado también por él se levanta temprano. No Sí, somos ya nosotros sé. solos. claro. Sí, yo porque lo Y veo con mi vieja que le hacen peleas, como, no queremos dar clases. Y yo como, bueno, está bien. el tema es que con la excusa de que no todos tienen la conectividad, que es verdad, a veces no todos los Ujú. pibes tienen la conectividad, o no todos tienen los recursos necesarios tecnológicos, no tienen computadora, o a veces si tienen un celular tienen que compartir con 4 o 5 hermanos, hay familias numerosas. O sea, hay también atrás de todo eso, hay una verdad que hay que considerarla y hay que tenerla en cuenta. Entonces ellos dicen, o los profesores, la mayoría dice que sería algo totalmente desigual si es que se da clase para pocos y los otros chicos que cómo haces para llegar. Acá ustedes, la mayoría tienen conectividad, salvo muy pocos casos son los que tienen problemas de conectividad o problemas con dispositivos tecnológicos. Después el que no se quiere conectar acá es porque no quiere o porque justo pasó una situación particular y no pudo conectarse. Como que está en el quinto sueño.
Y ponele, por lo que haya sido. Pero no es que no pueden, sí o sí no pueden. Ujú. En cambio hay otras escuelas que ni siquiera tienen wifi, tienen datos. Y Zoom es una herramienta, si bien es gratis, para poder Consume registrarse una como banda de usuario, datos. consume datos, consume Sí. datos. Y se ha probado con Google Meet y consume mucho más datos todavía. Claro, por la Entonces, calidad de transmisión, porque transmite en HD y una re calidad tiene, que consume la vida. claro, entonces hay una cuestión también social que hay que tener en cuenta que por ahí son muy pocos los pibes que tienen ganas y son muy pocos los pibes que tienen las dos cosas, las tres, tecnología, ganas y, y conectividad. Te decía que lo que se estaba viendo era ver si se podían hacer, no sé, Zoom o alguna aplicación así, que sea gratis, así como por ejemplo, como hacen con WhatsApp, que a veces lo tenés gratis, Sí. con algún plan, para que lo puedan usar todo, pero no sé en qué quedó eso. Y hasta ahora quedó nada. Nosotros tuvimos una reunión con cada uno de los cursos. Yo estoy en el poli, yo doy clase de política. Tuvimos una reunión y los pibes sí quieren. Los pibes, por ejemplo, le mandaron clases virtuales, le mandaron videos tutoriales explicados por los profesores y no que le suban un enlace de YouTube. Yo hago eso, yo les subo videos tutoriales. El que los puede ver, que los mire, y el que no, bueno. Obviamente no me voy a poner en contra de los profesores y yo voy a dar Zoom para que después todos los pibes se impongan. ¿Entendés? Ese es el problema. Que después todos los pibes quieren hacer eso, no, porque Machado hace Zoom, todos los pibes quieren hacer Zoom. Entonces yo voy para donde tira la mayoría. Si la mayoría no quiere Claro. hacer Zoom, bueno, se trabajará así de esa manera. ¿Listo? ¿Terminó de copiar, chicos? Sí. Igual yo con respecto a que si estaban jugando a la Play, lo estaba cagando. Yo sé que ustedes no, porque son grandes, son responsables. Y obviamente clase les sirve a ustedes. ¿De qué sirve? Levantarse temprano, conectarse en la clase y ir a pelotudear. Creo que no Ujú. Bien pedo. tiene mucho sentido. Para eso ni me Entonces, conecto y sigo claro, durmiendo. para Seguir eso durmiendo, sí. sí. Bueno, acá teníamos el ejemplo de aplicación donde decía que el motor de un vehículo proporciona un par útil de 120 Newton por metro de la fuerza del eje a 3000 RPM. Tenemos una velocidad del eje a 3000 RPM. Si el sistema mecánico de transmisión a las 4 ruedas tiene un rendimiento del 80%, ¿de qué potencia disponemos en las ruedas del vehículo? ¿Cuál es la potencia que debería absorber, la potencia de la red que debería absorber las ruedas del vehículo? Habían hecho el cálculo la semana pasada, entonces teniendo los datos de par útil y teniendo los datos de las revoluciones por minuto que se daban en el eje, podíamos hacer el cálculo. Lo único que teníamos que hacer era sacar la velocidad, velocidad angular. Eso ya lo tenían, ¿se acuerdan? Fíjense en la carpeta. Ujú. Sí, Sí, sí. ¿Cuánto me Sí, daba? sí, sí. 314,15 radianes sobre segundo, amigo. La angular. Esperen que saliera la carpeta de la pantalla. Ah, por razón se me fue la pantalla completa. Yo lo Sí. sé. Ahí está. ¿Volvió? Sí, ahora se me pilló. Entonces Ah, quise agarrar el lápiz y apreté de nuevo. Estábamos acá. Vamos a ver si lo compartimos acá. Estábamos en este ejemplo, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, ese ya lo teníamos hecho. Después para el segundo, el motor de un tractor se utiliza una potencia útil de 80 CV a 2200 RPM. El movimiento se transmite íntegramente a las ruedas que están a 180 RPM. Calcular el par motriz y la potencia disponible en las ruedas. Teniendo en cuenta un dato de que un CV es 736 watts. Bien, ya lo tenemos resuelto este. Ese no, dijiste que lo hacíamos para la clase que viene. O sea, ahora. ujú. Bueno, le metemos entonces ahora. Dale. Copiarlo, denunciado. Voy copiando los datos.
¿Ya te quiero copiar? Sí. Para un poco. Dale, acá, dame la pila. Bueno, recuerden que se nos corta, nos volvemos a conectar. Sí, igual quedan 10 minutos. Listo. Ya, profe, estoy no terminé. Sí. Listo. Bueno, voy a salir de acá un ratito a ver si puedo poner esto ampliado. Mientras ustedes hacen los ejercicios. A ver, esto. Me quedo por acá. La pantalla completa de la diapositiva anterior se me quedó trabado en la computadora, no puedo sacar. Apretá Alt Tab a ver si te deja ahí. ¿Algo? ¿Y qué más? Y Tab como para cambiar de pestaña. A ver si no te molesta. No, ni tampoco con F5 para salir, no. Ahí está. Bueno, no, F5. Voy a ver si Alt llego Tab lo que hace es te cambia de pantalla. No sé, estás en el Zoom y te pasa al PowerPoint y viceversa. Ah, ya Así veo. que Ya lo tengo. Sí, acá está la reunión, una clase. Bueno, ahí estamos. Cuando yo no se vea, está bien calcular el par motriz haciendo con la fórmula con la que sacábamos ¿cuál era? La velocidad del sincronismo. Reemplazamos entonces el par doble, nos queda que es el par motriz. Lo pasamos de lado. el par doble. No, donde tenemos par motriz igual
Tenemos la fórmula de par motriz. A la potencia, claro, la potencia útil sobre dos, ahí con esa fuerza, con esa fórmula. Estoy buscando. Recuerden que tenemos que convertir estos 80 CV. Claro. Hay que hacer 80 por 736 watts. Exactamente. Profe, Sí. ¿qué era PU y PA? Que se me olvidó de anotarlo, parece. PU es la potencia útil y PA es la potencia absorbida. Listo. Gracias. Ustedes tratan de utilizar este dato nada más, ¿eh? 2200 es el dato del motor. Después el movimiento que transmite la rueda que gira 180, bueno, eso no, pero la del motor, porque se supone que tiene reducciones y demás. No va a ser la velocidad del motor, no va a ser la que se pone en la rueda, sino que por una cuestión de diferenciales, de que tiene cardan y demás, hacen de que se reduzca la velocidad de la transmisión al eje, a las ruedas. Sino que O tomamos sea que la esta velocidad angular se saca con los 2200, entonces. sí. Vale. Entonces, por un lado tenemos el par útil del eje del motor y por otro lado tenemos la potencia disponible para las ruedas. Nosotros hacemos este cálculo con esta velocidad, con la velocidad del eje. El par motriz me dio 255,57. Ahí también. ¿Cuánto? 255,57. 255,5. Bien, esto es newton por metro. Bien, ese sería el par motriz disponible para el motor. Y después el par disponible para nuestro eje, que ya sería con 180 RPM. Es decir, lo mismo, pero en vez de 2200 sería 180. Claro. Ah, es lo mismo. Ah, listo. Por eso yo le decía que no se mareen con los dos datos que son iguales, porque uno es para el eje y el otro es para la rueda. Ujú. Este es el par motriz del motor, este es el par motriz de
carga. Que sería hacer lo mismo, pero con las otras revoluciones.